fue que el niño Jesús se perdió, como dice las Escrituras, y fue hallado en el templo. Todo el mundo sabía la respuesta. A los 12 años. Ahora hay otra pregunta, ¿por qué a los 12 y no a los 13? ¿Por qué fue tan significativo el número 12 en el escrito de Lucas? ¿Y qué encierra verdaderamente este relato histórico que Lucas plasmó en el capítulo 2, para que lo vayan buscando, del Evangelio de San Lucas, de los versículos 41 hasta el 52, y que en muchas Biblias titulan el niño Jesús en el templo? Aquí tenemos, hermanos, en esta porción de la Escritura especialmente, el único informe inspirado, escrito sobre el Salvador desde su infancia hasta que se mostró al pueblo de Israel para iniciar su ministerio a la edad de 30 años. Y por lo tanto, saquémosles a esta palabra el provecho y la enseñanza que el Señor trae para cada uno de nosotros. El apóstol Lucas, el evangelista Lucas, nos abre a nosotros esa interrogante, porque muchos han interpretado esta palabra como una desobediencia del Señor Jesús. Entonces la pregunta es, ¿Jesús realmente fue desobediente a los 12 años? No. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, porque es un hecho incomprensible y hasta cierto punto extraño, relatado por el evangelista San Lucas, que sucedió cuando el Señor Jesús tenía los 12 años de edad. Entonces vamos a ver esta porción de la Escritura, la vamos a leer para que todos, bajo la dirección del Espíritu Santo, escudriñemos por qué fue que Lucas insertó este relato, este episodio de la vida de nuestro Señor, y cuál es la enseñanza que el Espíritu Santo quiere que nosotros hoy aprovechemos. Así que vamos a leer Lucas, versículo 41 hasta el 52. ¿Sí lo tienen? Ok, leemos la palabra del Señor que dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Le damos muchas gracias, Padre Santo y Dios bendito, porque una vez estamos reunidos aquí como un solo cuerpo, Señor, unidos en un solo espíritu también, para escuchar el mensaje que usted tiene para nosotros
en esta mañana. Le pedimos, Padre de la Gloria, que usted cuide este momento en que vamos a estar atentos, escuchando la voz de su Espíritu Santo. Oramos para que ningún pensamiento extraño, voces extrañas lleguen a nuestras mentes. No haya, Señor, ninguna enfermedad repentina o algo que altere nuestros sentimientos y nuestras voluntades, para que estemos aquí, Señor, atentos al escuchar su palabra, para que esa palabra no se pierda, Señor, sino que caiga en un terreno fértil que permita que fructifique y dé, Señor, el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para que, además del conocimiento, tengamos una transformación profunda en nuestras vidas, para que se cumpla el objetivo suyo, Señor, que cada día que pase, Señor, a través de su palabra seamos limpiados y además sigamos creciendo hasta llegar a esas estaturas de su Hijo amado, Cristo Jesús. Oramos, Padre Celestial y Dios Todopoderoso, para que el mensaje, Señor, haga ese efecto que usted quiere que haga en nuestras vidas. Se lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar entonces, hermanos, en el Evangelio de Lucas principalmente. Vamos a retroceder en una ocasión hasta Mateo 2:15 y adelantarnos un poco al libro de los Hechos. Pero fundamentalmente el mensaje se centra en el Evangelio de San Lucas, en esta porción de la Escritura. Leímos que sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Recordemos que los judíos tenían dentro de su ley que cada año asistir a la Pascua, a la fiesta de la Pascua, que duraba 7 días e inmediatamente después, duraba 2 días e inmediatamente después seguía la fiesta de las cosechas. Entonces era una semana completa. Esta familia, José y María, como buenos judíos, cumplían con el mandato de la ley y no solamente permanecían 2 días, sino que permanecían los 7 días que duraba toda la fiesta. Eso ya a nosotros nos da un mensaje de que a pesar de la distancia, ellos cumplían las ordenanzas de la ley, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Uno de los grandes mensajes para nosotros: eran cumplidores con el mandamiento de congregarse para la fiesta una vez al año. Y dice la Escritura que el niño Jesús, cuando tenía 12 años, fue a acompañarlos a ellos al templo. Porque ya a los 12 años, para los judíos, el niño podía ser integrado en el estudio de la palabra y se llamaban ya los hijos de la ley, porque ya estaban sujetos a la ley. De acuerdo con la tradición judía, hasta los 5 años la educación del niño le correspondía totalmente a la madre. Vea qué importancia. Por eso Timoteo fue instruido por su abuela Loida y por Eunice, su madre, y conocía las Escrituras. Y después de ahí, hasta los 12 años, le correspondía al papá instruirlo. Y ya de los 12 años en adelante, ya ellos tenían que ser instruidos en las sinagogas, en la ley, ¿verdad? Por eso hay alguna razón porque aquí queremos que los niños ya a los 12 años terminen la escuela dominical y se integren a partir de esa edad al culto, porque si el Señor lo estableció hace tiempo, puede seguir siendo igual, porque los niños siguen siendo iguales ayer, hoy y siempre. Lo que cambia nada más el entorno. Entonces, se dan cuenta cuando regresan que Jesús no iba con ellos. Entonces nos preguntamos, ¿qué familia tan descuidada? Este episodio, este relato, que es el único recuerdo que nosotros tenemos en la Escritura de la adolescencia del Señor Jesús, tiene una gran importancia en el Evangelio de Lucas por 2 razones. Primero, contiene las primeras palabras del Señor Jesús. ¿Y las primeras palabras qué fueron? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios o en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Se registra entonces las primeras palabras del Señor Jesús
en todos los evangelios. Y después, porque lo que el Señor Jesús habla no se está refiriendo a un tema doctrinal, sino se está refiriendo a sí mismo como Hijo de Dios. Obediente a la voluntad de su Padre que está en el cielo. Entonces, de ahí la importancia de este relato primeramente. Pero además de eso, si ustedes leen la Escritura fielmente, se dan cuenta que existe una serie de incoherencias, algo que no encaja en este relato, y hay detalles sorprendentes que verdaderamente nos inquietan a nosotros a escudriñar en las Escrituras, porque vemos que los únicos evangelios que relatan la infancia del Señor son Mateo, que escribe para los hebreos, para los judíos, y Lucas, que escribe para los griegos, para los gentiles, y son los dos únicos evangelios de los 4 que hablan de la infancia del Señor Jesús hasta cierta edad. Y tiene un significado el por qué, es que tanto Mateo como Lucas insertan relatos sobre la infancia del Señor Jesús, como vamos a ver. Pero veamos estas incoherencias, entre comillas, en este relato. 1. Es sorprendente que el niño Jesús haya, a los 12 años de edad, decidido quedarse en Jerusalén sin decirle nada a sus papás. Esto es lo primero que nosotros encontramos aquí en el relato, sabiendo que les iba a ocasionar a ellos una gran angustia, una gran desazón. ¿Y lo hizo porque era desobediente? ¿Con qué fin lo hizo entonces? Es posible que nosotros encontremos un comportamiento irresponsable en un niño que se supone que tenía una gran sabiduría y una gran inteligencia. Eso es la primera cosa sorprendente que encontramos en el relato. Número 2. ¿Cómo pudieron José y María regresar sin asegurarse que su hijo estuviera en la caravana? Póngase usted como madre. Si usted viene aquí a la congregación y termina el culto y trae un hijo pequeño, usted se va a ir sin darse cuenta que no hay niño. Es sorprendente, ¿verdad? Muchos explican esto diciendo, bueno, es que como en aquel tiempo las mujeres viajaban aparte y los hombres viajaban aparte, posiblemente José pensó que iba con María y María pensó que iba con José, pero suena lógico, ¿verdad que no? Es posible que ellos caminaran tanto sin darse cuenta que faltaba Jesús. La distancia entre Jerusalén y Nazaret, donde vivían, era aproximadamente de 140 kilómetros. Aproximadamente, como viajaban a pie, casi esas caravanas, la mayoría eran gente pobre y no tenían para comprar un burro, que era el vehículo de lujo. Los aires eran 4x4. Era un artículo de lujo, entonces iban a pie. Y entonces, a los 30 kilómetros que duraba el día, ellos tenían 2 horas para consumir sus alimentos y después continuar. Entonces, en ese momento, ¿cómo no notaron que el niño no estaba? Es sorprendente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí vimos también en el versículo 4, en el punto 4, cómo los padres demoraron tanto tiempo en hallarlo. Ellos buscaron al niño Jesús, ¿dónde? Dice aquí, y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero
podemos encontrar nosotros a Jesús de esa forma. Ellos lo buscaron precisamente en el lugar menos indicado donde podían encontrarlo. Ellos sabían que habían estado en el templo y lo lógico era que lo buscaran allí, en el templo. Pero en un instinto natural, lo buscaron primeramente entre los parientes y los vecinos que iban con él. Es igual, si a usted, la persona, sabe que se congrega aquí el domingo y lo va a buscar, lógico que no lo va a buscar a la casa porque sabe que está aquí. Pero el que no sepa que usted es un hijo de Dios y que está en los asuntos de su Padre, como estamos nosotros aquí, es lógico que lo busquen en otro lado, menos aquí. Entonces, esa es otra cosa que es sorprendente en este relato. 5. Lo encontraron al tercer día. La pregunta es, ¿dónde y con quién pasó el niño Jesús las 2 noches? Era un niño de 12 años. Estuvo solo y los padres lo encontraron en Jerusalén, en el templo. Vea, todas estas cosas tienen un significado y tienen una explicación. 6. Cuando María llega, ¿qué sucede? Dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ojo, estaba sentado, así como ustedes están sentados. En muchas tradiciones y en muchos dibujos presentan al niño delante de los doctores hablándoles, y no es cierto. Estaba ahí sentado, escuchándoles y preguntándoles. La gran diferencia es que él hacía preguntas y también respondía de una manera muy diferente y muy sabia para un niño de 12 años, pero él estaba sentado, escuchando y preguntando, porque quería saber. Entonces lo encuentran de esa forma, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y cuando dice esto, estábamos buscando con angustia, no es que hay una persona que se llamaba Angustia, ¿verdad que sí? Sino que la persona estaban totalmente desesperados. Imagínense, se le pierde a usted un niño tantos días, ¿cómo se va a sentir? Pero ¿cómo María se atreve a reprender a quien ella sabe que es hijo del Altísimo? Y seguimos. Siete. Es posible que María, a quien el ángel Gabriel le había contado que su hijo era hijo de Dios, no comprendiera estas simples palabras que el Señor le dijo. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dice el versículo 50, pero ellos no entendieron lo que les dijo. Es decir, María sabía que el hijo que iba a concebir era muy especial y hasta cierto punto sobrenatural, porque iba a ser hijo del Altísimo. Ahora, José, que era el esposo de María, también tenía que saberlo, porque lo primero que iba a notar José era porque estaba embarazada, si todavía no la había conocido, como dice la palabra, todavía no habían tenido la consumación del matrimonio. Algo tenía que recibir de explicación. Perdón. Entonces José también sabía el origen divino de ese niño. Si no, lea Lucas 1:35.
Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recordemos que esta palabra conocer era tener la relación física sexual. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo fue que a María y a José se les olvidó que ese niño que estaba allí era hijo del Altísimo? Y eso nos pasa a nosotros a veces también, porque después de ese anuncio, hasta los 12 años, ellos tenían a Jesús y lo tenían como una persona, como un hombre, como una persona, como nosotros. Entonces eso hizo que al final ellos se sorprendieran por la respuesta. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos llegamos a acostumbrar tanto a Jesús que muchas veces no dimensionamos la característica divina del Señor. Algunos hasta los tratan irrespetuosamente, ¿verdad? El que está arriba, el que está abajo, el que está aquí, que está allá, no lo llaman por su nombre. Pero José y María en este momento se sorprenden por estas simples palabras. Se acostumbraron a la presencia del Señor como un ser normal y corriente, que llegaron un momento en que se sorprendieron por esa respuesta. Y finalmente, dice, inmediatamente se vuelve a Nazaret. Después de esto, ¿qué dijo que tenía que hacer? El Señor dijo: está bien los asuntos de mi Padre. ¿Y por qué no se quedó en el templo? Sino que Él se regresó con María y José y siguió su vida hasta los 30 años. Y en ese lapso, hermanos, de los 12 a los 30 años, se han inventado un montón de historias sobre la adolescencia de Jesús. Se dijo que estuvo en Inglaterra con José de Arimatea. Dijeron que fuera a India y aprender allá con los budistas el exorcismo y cómo sanar, que estuvo en Persia, bueno, que estuvo en América. Pero esos son cuentos, porque Lucas dice claramente, estuvo sujeto a su madre y a su padre hasta que comenzó su ministerio. Todo el tiempo estuvo en Nazaret, no salió de ahí. Todo el tiempo estuvo en Nazaret, posiblemente en la escuela, en el colegio, en la sinagoga, estudiando y trabajando en el oficio que también tenía su papá. Entonces todo lo demás son puras historias y cuentos salidos de la mente fantasiosa del hombre. Pero la palabra del Señor es muy clara. Ahora vamos a venir ya, después de ver todas estas cosas, poco a poco a entrar a cómo el Señor nos enseña su palabra, que es inspirada por el bendito Espíritu Santo de Dios, adoptado bajo el agua. Todas estas posibles incoherencias de este relato se van a aclarar cuando nosotros nos enteramos de cómo surgió este relato y fue insertado aquí por Lucas en su Evangelio. Ahora sabemos que Mateo escribió sobre la infancia del Señor. Recordemos cómo Mateo describe la infancia del Señor. Lucas escribe sobre la infancia del Señor, pero ni Mateo ni Lucas estuvieron en el parto de María, ni lo conocieron pequeñito. Entonces, ¿cómo escribieron ese relato? Mateo fue apóstol, Lucas no. Lucas conoció del Señor cuando se asoció con Pablo. Entonces, ¿de dónde sacó Lucas este relato? Alguien se lo tenía que haber contado para que pudiera él haberlo escrito en el Evangelio. Más sabiendo que el primer Evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y Marcos comienza a relatar la vida de Jesús desde el bautismo en adelante.
Y más aún, cuando se comenzó a predicar la palabra del Señor, se predicaba a partir de la muerte y a partir de la resurrección. Y todos estos evangelios se transmitían oralmente, de boca en boca. Pero vean ustedes el gran poder del Señor de conservar la pureza del evangelio a pesar de que se transmitía oralmente. Y si usted lee Mateo y ve a Lucas, hay relatos que no encajan muchas veces ni históricamente, pero tienen su explicación y su razón de ser. Entonces, en los primeros tiempos, este evangelio se transmitía oralmente. Marcos, que fue el primero que escribió, ni siquiera el apóstol, sino que él aprendió todo sobre Jesús porque estuvo a la par de Pedro, que sí conocía la historia de Jesús. Lucas estuvo a la par de Pablo, y Pablo sí conocía la historia de Jesús porque la doctrina se la reveló directamente Jesús a él. Entonces, ellos comenzaron a escribir los evangelios a partir, como Marcos comienza, a partir del bautismo del Señor hasta la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo. Ahí comenzaban sus relatos. Entonces, todos los predicadores comenzaban a contar la vida del Señor a partir de su bautismo. Juan no relata ni la vida infantil del Señor y comienza su evangelio de una forma diferente. Entonces, cada evangelista escribió con un propósito definido, como vamos a ver aquí. Porque cuando comenzaron a predicar, algo está cayendo, ¿no? Sí. Cuando comenzaron a predicar el evangelio a partir del bautismo, surgió un gran problema. Recordemos que una de las condiciones para que el apóstol, para que una persona fuera apóstol, era que conociera de la vida de Jesús a partir del bautismo, muerte y resurrección. Esa era una de las condiciones, y nosotros encontramos eso en el libro de los Hechos. Si usted va a Hechos 1, 21, 22, se va a dar cuenta que para elegir al apóstol Matías, que era el que iba a sustituir a Judas, uno de los requisitos era que él conociera la vida del Señor Jesús desde el momento del bautismo hasta su muerte, resurrección y su ascensión a los cielos. Entonces aquí surgió un problema. Como la muerte del Señor Jesús comenzaba, como el relato de la vida del Señor Jesús comenzaba con el bautismo, surgió un problema. Pensaron que el Señor Jesús comenzó a ser hijo de Dios con el bautismo. Pensaron que Jesús era un hombre común y corriente y que fue en el momento del bautismo que él fue adoptado como hijo de Dios. Y todavía se relata en el momento del bautismo que el Señor dijo: este es mi hijo amado, tú eres mi hijo. Eso lo menciona en los evangelios, en los 3 evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el evangelio de Juan no se menciona. Entonces, aquí comienza un problema serio, porque las personas comenzaron a creer que el Señor Jesús era un hombre común y corriente, y hasta que fue bautizado, fue adoptado como hijo de Dios. Y los que principalmente comenzaron a propagar esta doctrina fueron los gnósticos, que siempre dijeron que Jesús era un hombre común y corriente, que fue hasta después, en su proceso de instrucción, que él pudo llegar a encarnar al Cristo. Esa era una herejía tremenda. Por eso el Señor pusimos este título, predicar con infancia, porque con esto el Señor nos está dando a nosotros una instrucción sobre su vida.
Entonces surgió una herejía llamada adopcionismo, que sostenía que Jesús no fue hijo de Dios desde siempre, sino por una adopción posterior. Y eso se comenzó a extender por todas las comunidades cristianas que existían, incluso hasta la Edad Media. Y nosotros sabemos y conocemos y entendemos y proclamamos aquí la doctrina de la eterna filiación de Cristo, que Él era hijo desde antes de la creación de este mundo. Y por eso Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús y con la infancia de Jesús para quitar esa imagen en la mente y esa idea de que Él fue adoptado cuando fue bautizado. Entonces la gente comenzó a creer que era hijo desde el nacimiento. Después Lucas relata su evangelio y lo relata de una forma diferente a la de Mateo. Entonces la gente comienza a creer que Él fue hijo desde que fue engendrado. Pero Juan comienza su evangelio así como se leyó. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice Juan? El Señor Jesús fue hijo, no desde el momento del bautismo, no desde el momento de su nacimiento, no desde el momento que fue engendrado, fue hijo desde la eternidad. Entonces ahí encontramos esa explicación. Entonces, la eterna filiación de Cristo nos dice que es hijo desde la eternidad. Desde la eternidad. Por eso es importante escudriñar las Escrituras y leer por qué uno comienza así, otro así, otro así, otro así. El Señor Jesús. Entonces, las reacciones contra esta postura, contra esta doctrina, se da con Mateo y con Lucas, que comienzan a insertar pasajes de la infancia del Señor Jesús. Comenzaron a hacer circular relatos sobre la infancia del Señor Jesús, y Mateo inserta precisamente en Mateo 2:15 la huida de la familia a Egipto para que se cumpliera la profecía de Oseas 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo comienza e inserta también el pasaje de los magos, que es el único evangelio que lo tiene, de la matanza de los niños por Herodes, es el único evangelio que lo tiene, y muchos pasajes que son propios del evangelio de Mateo, porque Mateo está escribiendo para los judíos y ellos tenían que conocer todo lo relacionado con las profecías que se estaban cumpliendo con el nacimiento del Señor. Gabriel, el ángel, visita a María y le dice que el niño que va a concebir es fruto del Espíritu Santo. Era hijo de Dios, como aparece en los relatos de Lucas, capítulo 1, del 32 al 35. Entonces vean ustedes que para combatir esa postura de la adopción, esa herejía, los evangelistas Mateo y Lucas comienzan a insertar relatos de la vida, de la infancia del Señor Jesús. Fue con ese propósito. Entonces, ahí nos encontramos con el niño que creció 2 veces. Así, bueno, ¿cómo es esto? Si usted ve en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, del versículo 1 al 11, arranca con el bautismo del Señor Jesús. Pero Lucas y Mateo, para evitar la posible interpretación de que el Señor Jesús comienza a ser hijo desde el momento del bautismo, comienzan a introducir relatos sobre la infancia del Señor Jesús. Lucas comenzó a relatar la infancia del Señor Jesús desde la anunciación,
la visitación a Isabel, la presentación del niño recién nacido, y escribió la conclusión en el versículo 40, dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero ¿qué pasó después? Que a Lucas le llegó un relato de otra comunidad cristiana. Recordemos que ellos están recibiendo información porque ellos no conocían, no había nada escrito sobre la infancia del Señor. Entonces le llega un relato sobre este acontecimiento que pasó del niño que se pierde de regreso a Nazaret. Lucas ve interesante ese relato porque encuentra una ocasión para una enseñanza muy importante para la iglesia. Pero entonces, al terminar ese relato, él se da cuenta que en el versículo 40, él ya había cerrado. Vean ustedes, en este versículo 40, 2:40, había cerrado con esta frase, y el niño crecía en gracia, como dice aquí, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, si él metía otro relato, esto quedaría como truncado, inconcluso. Entonces, en el versículo 52, volvió a poner, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la explicación por qué es que aparece en Lucas 2 veces. Esta frase, no es que el niño creció 2 veces, sino que fueron 2 relatos que Lucas insertó en su evangelio. ¿Estamos claros? Sí. ¿Vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? Sí. Ok. ¿Lo sabe o no lo sabe? Esto también explica el porqué de la reacción de María cuando encuentra al niño en el templo. Recordemos que son 2 relatos. El primero fue insertado y termina con el versículo 40, pero después llega a las manos de Lucas otro relato y él lo encuentra interesante, le da su retoque para adaptarlo a la palabra y entonces inserta ese relato y explica la reacción incoherente de María, que habíamos dicho anteriormente. Si ella sabía que era hijo del Altísimo, ¿por qué le reclama al Señor? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué no nos avisa? ¿No ve que estamos angustiados, su papá y yo, 3 días buscándolo y no sabíamos dónde está? ¿Por qué se fue? Bueno, ya ustedes cómo son las mamás, ¿verdad? Y el pobre niño le contestó lo que tenía que contestarle, ¿verdad? Sí. Entonces, sabemos que, por lo que el mismo Lucas dice, María y José ya sabían que el niño Jesús era hijo de Dios. Ya lo sabían desde antes que el niño naciera, ya sabían ellos que Jesús era hijo de Dios. Por lo tanto, no podían sorprenderse, pero ellos no lo entendieron. Entonces, Lucas lo que hizo fue que mezcló estas 2 tradiciones distintas sobre María. Una procedente de el primer relato que habla de la anunciación del ángel Gabriel, de lo que el ángel le dice y lo que el ángel le revela, y recibe otra tradición diferente en la cual María no sabe nada y reacciona como una madre normal ante las palabras desconcertantes de su hijo. ¿Por qué? Recordemos que los evangelistas recibían oralmente toda la información. No había ni periódicos, no habían grabadoras, no había internet, no habían celulares, gracias a Dios. Entonces no había nada de eso.
¿Y cómo se daban cuenta? ¿Cómo se enteraban de la vida de Jesús? Tenían que recoger mucha información, como Marcos lo hizo, como hizo Lucas, como hizo Mateo y como hizo Juan, que fue el último evangelio que se escribió, para después, inspirados por el Espíritu Santo, plasmar eso en un escrito. Entonces Lucas recogió dos informaciones, una que presentaba el conocimiento total de José y María sobre el niño Jesús, sobre su divinidad, y otra que relata este episodio y pone verdaderamente a María sin ese conocimiento de el Hijo Jesús. Veamos las respuestas del niño Jesús. Perdón. Asuntos dolorosos que atender. Primera pregunta, ¿por qué el niño Jesús se quedó aquel día en el templo sin permiso de sus padres? ¿Porque le dio la gana? ¿Porque era rebelde y desobediente? ¿Por qué lo hizo? ¿Se quedó en una ciudad extraña? Él no vivía ahí, sin permiso de sus padres. Y estos lo pudieron encontrar hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque este relato, queridos hermanos, no pretende contar un hecho estrictamente histórico, ocurrido al señor adolescente. No ese es el objetivo de Lucas, de presentar este relato desde el punto de vista histórico nada más, sino que Lucas inserta este relato para enseñarnos a nosotros una verdad absoluta. Enseña para enseñarnos que Jesús era Hijo de Dios antes de su nacimiento, en primer lugar. Y la clave para entender todo el episodio está en el versículo 49. Leámoslos nuevamente. Entonces él, o sea Jesús, el niño, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesucristo se revela aquí por primera vez, revela su identidad divina como Hijo de Dios. Y la pregunta que el Señor debía hacerles, posiblemente así se tendría que interpretar, es: ¿y ustedes me buscan como Hijo de Dios? ¿O me buscan simplemente como un niño desobediente? El problema no estaba en Jesús, el problema estaba en José y María, porque lo estaban buscando en todas partes menos en el lugar donde el niño debía estar, porque era Hijo de Dios, y en el mismo lugar de donde ellos salieron, en el templo. Sí, correcto. Ya a esa edad, ya él, por eso preguntábamos, pues decíamos, ¿por qué es que ya se fue otra vez a Nazaret? Pero él seguía su vida normal, porque si se ha quedado en el templo, no se hubiera hecho la obra redentora de la cruz. Él tenía que vivir también como hombre para poder cumplir su ministerio. Entonces, el Señor dice: en los negocios o en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y nosotros vamos a ver cómo más adelante el Señor Jesús se encargará de los asuntos de su Padre, perdiendo la vida precisamente en Jerusalén. Entonces, el relato contiene todos los detalles de su futura pérdida. Y aquí está la riqueza
del relato de Lucas, no desde el punto de vista histórico y para estar especulando que si fue desobediente o no fue desobediente, que por qué lo buscaron al tercer día y por qué lo encontraron al tercer día y por qué dijo esas palabras. Y no, no es eso. Lucas nunca tuvo como objetivo presentar este relato histórico para que nosotros especuláramos sobre la infancia y la vida de Jesús, sino para darnos una gran enseñanza, porque todo esto es crónica de una muerte anunciada. Y lo vamos a ver ahora paso a paso. Tome nota. 1. El niño Jesús se pierde en Jerusalén. El Señor morirá en Jerusalén. ¿O murió en otro lado? Murió en Jerusalén. 2. El niño se pierde en una fiesta de Pascua. El Señor morirá en una fiesta de Pascua también. ¿Se acuerdan? Que fue durante la Pascua, para conmemorar el Cordero sacrificado. 3. El niño se pierde 3 días. El Señor Jesús al morir desaparece 3 días. Hasta que lo vuelven a encontrar, ¿cómo? Ya resucitado. Para perderse, el niño tuvo que subir ¿de dónde? De Galilea. Nazaret estaba en Galilea. Si usted ve el mapa, Nazaret de Galilea. Y para morir el Señor tuvo que subir de Galilea. Vea Lucas 18:31. Por favor, léalo a alguien para que participe también esta mañana. Vamos a Jerusalén. En ese momento Jesús estaba con sus discípulos precisamente en Galilea. El niño dice que su pérdida es necesaria, porque es necesario que yo esté en los asuntos o el negocio de mi Padre. El Señor dice que su muerte es necesaria. Lucas 9:22. Y Lucas 13:33. Recordemos, ante la angustia de José y María, estaban angustiados. El Señor les dice que su pérdida es necesaria. Y ante la angustia de sus discípulos, el Señor les dice que su muerte es necesaria. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Y el 33 qué dice? En Jerusalén. Vea cómo se va cumpliendo todo al pie de la letra. Sus padres no comprendieron sus palabras, sus discípulos no lo comprendieron tampoco. Hermana Miriam,
Lucas 9, 45. Lucas 9, 45. Igualmente que José y María, que no entendieron, sus discípulos tampoco entendieron por qué de su muerte. El niño reprocha a sus padres, ¿por qué me buscan? Y a las mujeres, cuando buscaban al Señor Jesús, después de muerto, ¿qué le dice el ángel? ¿Por qué buscan al que está entre los vivos? En Lucas 24, 5. De la misma manera, el niño se pierde para estar con su padre en sus negocios, y el Señor muere para estar con su padre. Lucas 23, 46, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces va el espíritu, ¿a dónde? A la casa del Padre. Entonces vean que todo esto que Lucas insertó es una crónica de una muerte anunciada. No es un simple relato histórico. Lucas dijo, no importa que la gente diga que yo puse algo diferente que Mateo, eso no importa. Lo que yo quiero es enseñar verdaderamente que Jesús es Dios y que vino a la tierra con una misión especial. Entonces, lejos de ser un niño desobediente, Jesús es un niño obediente. Es un niño obediente. Entonces vamos a ver el por qué. Concluimos que el relato del niño perdido no es un relato histórico. Y ojo, él nunca estuvo perdido. Los que estaban perdidos eran José y María. Y nosotros también, antes de encontrarlo a él. Eso es lo que Lucas nos quiere decir también a nosotros. Entonces, esto que escribió Lucas, más que un relato histórico, es un relato cristológico. Vea, una historia sencilla, como Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, la transforma en un mensaje cristológico. Nos enseña sobre Cristo. ¿Quién era Él? Hijo de Dios. ¿Qué escondía Él en su persona? Su relación con su Padre Celestial y cuál la misión que Él tenía aquí en la tierra. Entonces, este relato no es una crónica de un niño perdido. Jamás, ni es la crónica ni un niño desobediente. Jamás nos muestra que el Señor Jesús era un hijo obediente, porque ya desde los 12 años Él estaba ya en los negocios o en los asuntos de su Padre. Él está siendo obediente porque no pierde la oportunidad de predicarnos a través de ese evento histórico que nos relata Lucas. Él nos está anticipando. En este relato, el Señor Jesús nos está anticipando cómo Él iba a perder su vida ahí mismo en Jerusalén, para luego ser encontrado por todos aquellos que con corazones sinceros lo buscan a Él. Entonces, nos da también una lección de no dejar las cosas para mañana. ¿Se acuerdan del viejo refrán? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, según San Lucas, cuando el Señor Jesús a los 12 años se quedó 3 días en el templo sin avisar, y cuando sus padres lo buscaron y lo encontraron y le preguntaron, ¿por qué nos haces esto? Y él le preguntó, ¿por qué me buscan? Porque solamente lo que se pierde es lo que se busca. Lo que no está perdido, usted no lo va a buscar. Hasta entonces,
María no entendió hasta después. Nosotros ahora sí lo entendemos bien. María en ese momento no lo entendió, quizás lo tenía, como dice la Escritura, en ese momento vedado porque no convenía. Porque el relato más adelante, veamos, en la fiesta de Canaán todavía María no lo sabe. Cuando fueron a buscar a Jesús, que estaba con sus discípulos, María todavía no lo sabe. Hasta después ella entiende la palabra, porque dice que todas esas cosas las guardaba ¿dónde? En su corazón. O sea, las tenía ahí hasta que el Espíritu Santo le revelara verdaderamente quién era Jesús. Quizás cuando recibió el aviso del ángel, ella dijo: hágase en mí la voluntad del Señor. Y aquí la sierva del Señor quizás no entendió en ese momento, porque todavía no se había predicado el plan de salvación. Hasta después comienza a escuchar el mensaje de la palabra y entonces ella se da cuenta, pero la palabra ya estaba en ella. Y muchas personas igual, muchas personas reciben la palabra, leen la palabra y la palabra puede estar ahí guardada hasta el momento en que el Espíritu Santo le revela la palabra y abre el corazón, como le abrió el corazón a Lidia y como le abrió el corazón a Carlos, y entonces se dan cuenta realmente quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, la misión que Él trajo en esta tierra. Entonces ese es el relato de Lucas, un relato cristológico y no puramente histórico. Y ahora me pregunta, ¿por qué la Biblia se escribió así? Ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que la Biblia se escribió de esta manera? Que muchos dicen, no, pero es que ya hasta ahora me estoy dando cuenta. ¿Por qué el Señor permitió que la Biblia fuera escrita así, donde hay parábolas, donde hay metáforas, donde hay hipérboles, donde hay que escudriñar, donde hay que buscar? ¿Por qué? Porque si la Biblia no se escribe así, se hubiera convertido en un libro de historias y se hubiera perdido verdaderamente, porque a la gente le encanta. A mí, bueno, a mí cuando yo comencé a leer, me gustaba leer la historia de Noé, que los animales se metieron en el arca y que esto, que el otro, y después que salieron, historia, y la pelea de Sansón con Goliat, pura historia, pero no es eso el fondo, ¿sí? Entonces, por eso Lucas relata esto, pero en el fondo hay un mensaje cristológico de quién era Cristo Jesús. El Señor Jesús no pudo esperar más tarde. Se ocupó, desde la primera oportunidad que tuvo, se ocupó de proclamar su mensaje de salvación y quién era Él y para qué había venido. Aprovechó esa oportunidad inmejorable. Él sabía que Lucas iba a poner ese relato en su evangelio para que la gente se diera cuenta que Él era hijo de Dios, no desde el bautismo, desde el nacimiento. Y aún más, permitió que Juan fuera aún más allá y plasmara en su evangelio que Él era hijo desde antes de la fundación de este mundo. Por toda la eternidad, Él siempre ha sido hijo. Nosotros tenemos el mismo Padre que Jesús. Sí. Tenemos los mismos asuntos que tratar. Tenemos las mismas urgencias que el Señor Jesús. Sí, claro, todo eso. Tenemos el mismo Padre, los mismos asuntos y las mismas urgencias. Y que no siempre pueden esperar para mañana. Sin embargo, nosotros tenemos una costumbre tan horrible de dejar todas las cosas para mañana. No sé dónde, pero esa cultura la tenemos metida hasta los tuétanos de los huesos. Todo para mañana. Poco nos ocupamos de las cosas del Señor. El Señor dice, oren mañana. Lean la palabra mañana. Congréguese, viene el culto de oración el próximo mes. Viene tal cosa mañana. O sea, todo lo dejamos para mañana. Tenemos esa enfermedad terrible. Por eso poco
nos ocupamos de las cosas del Señor. Y el Señor nos está diciendo, vean, yo desde los 12 años estoy predicando el Evangelio, y ustedes tienen 100 años y nunca han hablado de mí. ¿Qué les pasa? Hay demasiados mañanas en nuestras vidas. Demasiadas postergaciones, y el tiempo, un tiempo que quizás nunca llegue, nunca volverá. Hay personas que han dicho, mañana me voy a convertir, mañana voy a hacer tal cosa, y ese día murió. Conocemos historias, relatos, montones de decisiones que se postergaron y ese día nunca volvió a llegar. Lo vemos en la oración, lo vemos en el estudio de la palabra, nos vemos en la congregación, nos vemos en el servicio. Hermano, es que necesitamos tal cosa. No, mañana. Una vez que necesitamos que visite, no, mañana. Tal cosa necesitamos, no, mañana. Y ese mañana, y cuando ve usted que pasaron 15 años y no se hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un tiempo que nunca va a llegar. ¿Qué dice el dicho popular? El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos los santos del Señor? Cada día que usted pierde, no se va a recuperar. Jamás, hermano, nunca va a recuperar ese tiempo. Nunca. Para que la salvación sea efectiva, debemos empezar a ocuparnos ya de las cosas de Dios. Esa fue la gran enseñanza que nos dejó el Señor Jesús cuando apenas tenía 12 años de edad. Era, como dicen aquí, un huila. Pero esa fue la enseñanza que nos dejó, que debemos de ocuparnos de las cosas de Dios ya, aquí y ahora, de momento en momento, de instante en instante, porque el tiempo pasado ya no se va a recuperar jamás. Esa es enseñanza de Dios. Y para reflexionar ya al final, debemos decir lo siguiente, hermanos. Aquellas cosas con las cuales nosotros nos entretenemos nos van marcando en la vida. ¿En qué consisten estas cosas, hermanos? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué tiene prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo primero? Esa pregunta del versículo 49, volvamos al versículo 49, es también para nosotros. ¿No sabíais que debemos estar en los negocios de nuestro Padre? Tal vez nuestro problema consista en que nos hemos acostumbrado al Señor Jesús. Vino a nuestras vidas como el canto que nosotros entonamos. Muchas de nuestras cosas cambiaron, fueron hechas nuevas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros buscamos al Señor Jesús resucitado? ¿Lo buscamos verdaderamente como Hijo de Dios? ¿O lo buscamos nada más para aquellos momentos en que estamos pasando por un problema? ¿Lo buscamos nada más como 911 en emergencias? ¿Lo buscamos nada más para pedirle cosas? ¿Lo buscamos realmente como Hijo de Dios? Como lo que es Él.
El Señor Jesús quiere que lo encontremos, hermano. Él está golpeando a la puerta para ver si nosotros le abrimos y Él va a entrar, dice, y va a tener comunión con nosotros. La figura de la cena es esa comunión, como la que tenemos en este momento. Pero para hacerlo se requiere mucho más que una devota costumbre, hermano. Un encuentro con el Señor Jesús es el ingreso a la gloria de Dios. Pero ese acontecimiento es nuevo cada día. Todos los días el Señor dice que desocupaba un tiempo para estar con su Padre Celestial. Es todos los 366 días del año. Es nuevo, hermano. No es cuando se dice, bueno, va a haber un encuentro ahí. Bueno, es todos los días, hermano. Mucha gente dice, no, pues es que en esta iglesia, Centro Evangelístico de Cartago, yo me voy porque no hay encuentros. Serán encuentros de fútbol. Porque encuentros tenemos todos los domingos aquí, hermanos. Y tenemos encuentros los miércoles. Y tenemos encuentros los sábados. Exactamente, que no vengan a esos encuentros ya es otra cosa. Ya el problema, como dice aquí Lucas, el problema no era de Jesús, el problema era de José y María, que no se daban cuenta que él estaba en los negocios de su padre. No habían discernido en ese momento. Pero encuentros lo tenemos, y los encuentros no solamente aquí, hermano, todo usted lo tiene que tener en su casa todos los días, no solamente aquí, hermano, no solamente de domingo a domingo, ni de domingo de por medio, ni de domingo cada mes, es de domingo a domingo, de día a día, que tenemos que tener un encuentro con Cristo Jesús, pero con el Cristo resucitado, no el Cristo histórico, hermano. Nosotros venimos arrastrando una herencia católica romana del Cristo histórico, pero para nosotros el Cristo no es histórico. Pablo ya nos dijo, si a Él lo conocimos en la carne, ahora ya no, porque Él es un Cristo vivo, glorificado, y ese es el Cristo que tenemos que conocer, hermano, al Cristo resucitado. A ese es el que tenemos que nosotros buscar. Y si nosotros lo buscamos de corazón, dice la palabra, me van a encontrar. Entonces, nunca es tarde para empezar. Quizás ahora estamos nosotros perdidos, no el Señor, y necesitamos tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, personal con Él, hermano. Entonces vamos a orarle al Señor. Hoy vamos a tener una comunión a través de este pan y este vino, que simbolizan precisamente la muerte del Señor. La anunciamos hasta que Él venga y tengamos la ocasión de sincerarnos con el Señor y pedirle que nos ayude, porque realmente la iglesia del Señor hace tiempo, oiga lo que le voy a decir, la iglesia del Señor hace mucho tiempo entró en una debacle espiritual, porque estamos viviendo los tiempos finales y los tiempos de apostasía en la iglesia del Señor. Con muy pocas excepciones, la iglesia del Señor se ha convertido en un club social, donde las personas buscan no el rostro del Señor, sino que buscan cómo ser entretenidas. Y entonces ahora las iglesias se han llenado de tantas actividades que se han olvidado del Señor. Y por eso el Señor está golpeando a la puerta de muchas iglesias
esperando que le abran, para volver a entrar, porque muchas iglesias han sacado al Señor Jesús de sus congregaciones y la han sustituido por psicología, entretenimiento, diversiones y cuanta cosa el mundo ha inventado para divertir a las congregaciones. Pero eso tiene que terminar, hermanos, en nosotros. Debemos de tomar una decisión ya, de ocuparnos de los negocios de nuestro Padre Celestial, como así lo hizo Jesús. Amado Padre Celestial, Señor, estamos aquí reunidos una vez más y nos acercamos a usted, Señor, en una actitud de humillación. Estamos, Señor, aquí reunidos también para conmemorar y anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y queremos hacerlo, Señor, discerniendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconociéndolo a Él verdaderamente como Hijo de Dios desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Reconocer en Cristo Jesús a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Buscarlo verdaderamente con un amor apasionado para convertirnos en sus discípulos. Y asimismo también nosotros podamos convertirnos en discipuladores de otros que necesitan también ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos verdaderamente, Señor, en esta mañana hacer el compromiso formal de ser serios en la palabra del Señor, de poner oídos sordos, Señor, a tanta doctrina falsa que hoy pululan en la iglesia, en los medios escritos, a través de la televisión, a través del internet, y tener lo más seguro para nosotros, que es su palabra profética, Señor. Le pedimos que nos perdone si hemos estado buscando al Señor Jesús en un lugar que no es el indicado para encontrarlo. Quizás lo hemos buscado en el mundo, entre la gente que no lo conoce, entre nuestros parientes que no conocen a Jesús. Pero Él se nos revela ahora dónde lo podemos encontrar. Ahora, Señor, nos disponemos a participar de este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de este vino que representa esa sangre preciosa derramada en la cruz.